¿Sabe una cosa, mi hermano, mi hermana? Cuando nosotros nos interesamos por todo lo que enseña la Biblia y lo tomamos así como un estudio, no como una prédica que escuchamos hoy y olvidamos mañana, como un sermón que escuchamos hoy y tal vez nos impactó, pero que en una semana se olvidó. No. La ventaja que tienen los estudios es que usted toma apunte, va descubriendo cosas, va entendiendo cosas de la palabra y muy seguramente se convierte en un estilo de vida aquello que usted está estudiando. Y de eso se trata, hermano. El Evangelio se trata de una vida nueva, una reforma de vida, no esa vida que llevábamos sin Cristo, porque tristemente a veces para muchos el Evangelio es haber aprendido unos dogmas, aprendió a ayunar, aprendió a orar, aprendió a hablar bonito, aprendió la jerga cristiana, pero su vida sigue igual, su vida no tiene ninguna diferencia, es la misma situación que vivía antes de Cristo y hoy se refleja en lo que hace, en su casa, en su trabajo y en todo lugar. No, se trata de aprender la forma, la cultura del reino de los cielos, la forma de vida, el estilo de vida que se vive en el reino de los cielos y aprender sus principios para vivir. Y le doy gracias a Dios por usted que está aquí y por los que están a través de la radio, de la web, de las redes sociales. Entonces empezamos diciendo que hay 3 niveles de autoridad. Dentro de esos 7 niveles de autoridad, hay 3 niveles de autoridad que solamente maneja Dios. Y es muy importante que entendamos que si decimos que solo maneja Dios, es así, solo Dios. Porque a veces el cristiano, y por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, muchos de nosotros los pastores, los ministros, los que estamos encargados de enseñar la Biblia, hemos cometido el pecado impresionante, hermano, de meter la mano a la palabra, escúcheme, de intervenir en la autoridad soberana de Dios, en la autoridad veraz o en la autoridad de la conciencia, que son los 3 niveles de autoridad que solo maneja Dios. Nadie más puede manejar. Y es que a través de la Biblia, hermano, podemos ver que la Biblia se mueve a través de leyes. Si usted se pone a identificar esto que le estoy diciendo, va a ser muy fácil que usted encuentre en la Biblia cosas que yo todavía no le he explicado. Pero es así. Cuando uno entiende que la Biblia se mueve a través de leyes y que las autoridades se mueven a través de niveles y cosas como las que hemos estado aprendiendo, es muy fácil, hermano, enamorarse de Dios, aferrarse, apegarse del Señor y empezar a vivir una vida genuina para Dios. Amén. Entonces estamos diciendo que la autoridad soberana dice que nadie puede ser semejante a Dios. Nadie puede tocar su soberana autoridad. Nadie la puede ejercer. Nadie, absolutamente nadie. Ya eso lo vimos la semana pasada. Dios es el único que legisla y establece leyes. Siempre esté pendiente, mi hermano, de que aquello que se le dice esté en la Biblia. Que no le vayan a inventar mandamientos nuevos, que no le vayan a inventar preceptos nuevos, prohibiciones nuevas que no están en la Biblia. Dios es el único que legisla y establece leyes. El problema de la religión y de algunas congregaciones es que comenzaron a establecer dogmas y doctrinas conforme a su parecer, conforme al concepto del hombre, conforme a la opinión del ser humano, de acuerdo a las experiencias que ha tenido esa persona. Entonces se sube a un púlpito y empieza a legislar leyes, a decir que esto es del diablo y pone ejemplos solamente para afianzar ese nuevo mandamiento que él está legislando, pero que en ninguna parte de la Biblia está. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que ya lo está entendiendo, ¿cierto? Nada que no sea de la Biblia lo obedezca, hermano, ni lo crea. No, nada, absolutamente nada. Entonces, al empezar a ejercer autoridad y legislar leyes conforme a su parecer, entonces tomaron la posición de Dios al establecer leyes, al inventarse pecados que no están tipificados en la Biblia y por esos pecados castigos que Dios en su palabra no dice. Entonces en muchas congregaciones se habló de pecados, tal cosa es pecado y se dijo, y el que haga esto
entonces el castigo es este, aquel y el otro. Y usted se va a mirar a la Biblia y no dice nada, no dice nada, no está por ninguna parte, ni el pecado ni el castigo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, estamos hablando de la autoridad soberana. Apocalipsis capítulo número 1, el versículo número 5, dice la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí lo está leyendo? ¿Otra vez? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, nos vamos metiendo en eso. La autoridad soberana, Dios la manifiesta a través de Cristo. ¿Qué significa la palabra soberano? En Apocalipsis 1:5 significa primero en rango o poder, principal, príncipe, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad. En otro, esto es en el 7:58, en el 7:57 dice regir, eso dice. Nos estamos enfrentando entonces a la máxima autoridad del universo, que estableció la Biblia, que estableció la palabra y que puso unos mandamientos, estableció unas leyes para el hombre. Esas leyes, y qué bueno que todos lo entendiéramos así, esas leyes tienen el propósito de cuidarte a ti y cuidarme a mí. Las leyes no son prohibiciones simplemente porque el capricho de Dios se le ocurrió y dijo, ahora les voy a prohibir esto para que no hagan lo otro. Mire, cuando no se conoce a Dios, se llega a creer, y qué bueno que estamos entre adultos. Bueno, es tan increíble cuando uno no conoce a Dios que llega a creer, y eso estoy hablando de grupo de consejeros que así lo piensan, que Dios estructuró el cuerpo del hombre y Dios estructuró el cuerpo de la mujer y le dio terminales nerviosos, escuche, le dio terminales nerviosos tan impresionantes, digamos en el cuerpo de la mujer. Estoy hablando del clítoris. Y le dio ese terminal tan impresionantemente sensible, y la gente cree, la religión cree, porque es la religión, no es la doctrina de Cristo, porque iríamos a la palabra, cree que el Señor lo puso allí para luego decirle al hombre, no lo toque, es pecado tocar esa partecita allá, no lo toque, no la toque, no, uy, qué pecado. Conocí un par de pastores que estaban condenados, hermano, literalmente condenados. Ya habían renunciado a su ministerio. ¿Por qué? Porque habían descubierto el placer de la sexualidad y se deleitaban en ese placer. Y el pastor de ellos, de la misión donde estaban, les dijo, eso es pecado, eso es carne, eso es del diablo. Deleitarse en el placer sexual es lo más carnal que hay. Y entonces, tan absurdo, oiga, Dios da el placer, Dios da el deseo. Y entonces el hombre quiere venir a enseñarle a otro que Dios mismo lo puso allí, pero le dijo, no toque. Como quien le pone una chocolatina a un niño de 2 años en la mesa allí bajita y le dice, no toque. No juegue con eso, hermano. Si se la deja al alcance, el muchacho se la va a comer. Dios no es así, entienda, Dios no es así. Y entonces yo le decía a esa pareja de pastores muy jóvenes, les decía, vamos a jugar a la lógica. Tiene lógica que el Señor diseñe el cuerpo del hombre y de la mujer de tal manera y luego le digan no toque esas partes tan deleitosas. Él creó el deseo, el placer sexual, lo creó para satisfacción del esposo y la esposa, de ese par de personas que se comprometieron a levantar un hogar, una familia. Esa es la recompensa, el placer sexual es la recompensa a un par de personas, a un hombre y una mujer que unidos en matrimonio decidieron levantar un hogar. Y uno encuentra en la iglesia muchas mujeres que por sus experiencias dicen que eso es pecado, que el órgano genital del hombre o de la mujer que gas, que eso es inmundo, que
Pero es una enseñanza contraria, hermano, porque ni siquiera lógica le estamos poniendo a eso. Ahora, si vamos a la Biblia, encontramos totalmente lo contrario. Y me doy cuenta, le digo esto, ¿sabe por qué? Porque me doy cuenta que el hombre, el ser humano, nosotros los pastores, le hemos metido demasiado la mano a la autoridad soberana de Dios. Le hemos metido, hemos dañado, hemos tergiversado, hemos desviado la verdad de la palabra. Y óigame, es intocable. Solo cuando uno no lo sabe, solo cuando uno es ignorante de lo que está haciendo, entonces uno cree que puede legislar leyes y poner prohibiciones y decir tal cosa es pecado, aunque la Biblia no lo diga. Y muchas veces, hermano, así amigablemente, me he sentado con pastores a decirle, usted le enseñó a la iglesia esto y esto y esto. Estoy aconsejando a una persona que se congrega aquí y esta persona me dice que usted prohibió esto. Ah, sí, claro, es que eso es pecado. Listo, pastor, enséñemelo por la Biblia. Y empiezan a dar vueltas. Oh, no, y sacan textos que no tienen nada que ver. No, lo que pasa es que uno tiene que buscar la pureza sexual, es que uno tiene que buscar la santidad. Pero ¿dónde dice la Biblia que Dios manda o que prohíbe que se haga eso o que se vista de esta manera? Eso de la ropa, hermano, es una cosa tan compleja. El uno se inventa que el color negro es del diablo, el otro se inventa que tal accesorio es del diablo, que el que se viste así o la que se viste así es del diablo. Entonces muéstremelo por la Biblia. Y si no, pues guardemos silencio, hermano. Si no está en la Biblia, ¿para qué nos ponemos a inventar cosas que no están? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué usted o yo nos inventamos mandamientos, prohibiciones y pecados que no están en la Biblia? ¿Con qué necesidad? No nos metamos en problema. Estamos pecando directamente contra Dios y no nos damos cuenta. Entonces, soberano. Primera carta a Timoteo 6:15. Desde el 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando del Señor Jesucristo. La soberanía del Padre pasó al Hijo. Entonces aquí empezamos a hablar de la autoridad soberana de Dios manifestada a través de Jesucristo. Hebreos 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a hablar entonces de la autoridad soberana manifestada en el Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. En la parte de Timoteo, la palabra soberano significa gobernante u oficial, funcionario poderoso, así significa. Más poderoso que el diablo y todos sus demonios, amén. Tenga eso claro. Hebreos 1:1, vamos a leer hasta el 9. Dice entonces la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Majestad, soberano. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Nunca, jamás Dios le dijo a un ángel: hijo mío, jamás. 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más
que a tus compañeros. Amén. Amén. Entonces, a ver, la situación es esta. La autoridad soberana de nuestro Padre Celestial ahora está manifestada en Jesucristo. Jesucristo es la autoridad soberana. Por encima de Jesucristo no hay nadie. Dios así lo determinó. Aquí en la tierra, por encima de Jesucristo, ninguna persona. Y en el mundo espiritual, ningún demonio, ni Satanás siquiera. No. Llegará un día en que el Señor Jesús se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, al Padre. El único, escúcheme, el único mayor en autoridad en este momento, el único mayor en autoridad es el Padre que lo ungió y que le dio esa autoridad. Sin embargo, la Biblia dice que toda autoridad se la dio al Hijo. Yo no sé cómo entenderá usted eso, pero el Señor Jesús, por encima de todos y de todo, es el único que tiene la autoridad para decidir qué es pecado y qué no es pecado. Y quiero decirle, por favor, este estudio es muy importante y muy determinante si usted le pone atención y retiene los principios de este estudio. Escuche esto. Tenemos que dejar de pensar que a la Biblia le hace falta algo. Tenemos que dejar de pensar que a Dios se le olvidó algo. Tenemos que dejar de pensar que es que la Biblia está incompleta, que yo tengo que aumentarle algún pecado que no está allí y que a mí me parece que es pecado. No, tenemos que renunciar a ser como Saúl. Saúl sencillamente tergiversó las órdenes, las acomodó y creyó que a Dios se le había olvidado algo, que a Samuel se le había olvidado algo y que él tenía que corregir la orden de su autoridad, y eso lo perdió. Escuche, lo que usted no encuentre en la Biblia, por favor, no lo juzgue, no se lo invente, no lo crea. No, porque a veces uno sin pensarlo pareciera que llegó a creer que al Señor Jesús, a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, le hacen falta cosas. Y que entonces nos toca a nosotros empezar a legislar leyes. No, es que tal cosa es del diablo. No, es que tal otra es del diablo. ¿Dónde dice la Biblia? No, hermano, pero yo le he contado alguna vez que hablando con el presidente de una misión por allá en el llano, le pregunté por mandamientos que ellos colocan sobre la iglesia. Mandamientos que no están en la Biblia. Cosas que arrinconan la persona y que Dios no manda a que se hagan. Y le pregunté entonces por qué ellos mandaban algo que la Biblia no mandaba. Y dio vueltas y vueltas y al final tuvo que aceptar que como 7, 8, no me acordé de más en ese momento, como 7 u 8 mandamientos que para ellos son pecado y no están en la Biblia. ¿Sabe qué terminó diciendo? Terminó diciéndome, no, pastor, entienda que nosotros somos una misión muy celosa, y por eso nos toca, de cierta manera, complementar la Biblia. Yo dije, uy, qué abominación. Perdóneme, eso es una abominación. De cierta manera nos toca completar la Biblia. A Dios le quedó malo los mandamientos. Al Señor se le olvidaron cosas. Y ahora a nosotros nos toca empezar a legislar leyes y a completar la Biblia. Guárdenos el Señor de semejante barbaridad. Guárdenos el Señor. Entonces, cuando yo vi que le dije, pastor, eso no se puede hacer. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo nosotros vamos a inventarnos cosas que al Señor no le plació que fueran pecado? ¿Cómo vamos a tipificar como pecado cosas que al Señor no le plació juzgarlas como pecado? Y le iba a mostrar este texto que le voy a mostrar a usted, y se paró y se fue. Primera carta a Timoteo. Yo lo leo bastante, me gusta muchísimo recordármelo a mí mismo, no sea que alguna vez me vaya a olvidar. Capítulo 6, primera carta a Timoteo, el versículo número 3.
4 y 5. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire cómo la Biblia no deja nada al azar, cómo Dios no deja nada suelto, para que usted y yo entendamos, hermanos. Si no está en la Biblia, si el Señor Jesús no lo dijo, no perdamos tiempo, no nos metamos en problemas, porque a veces esto a nivel familiar funciona así también. El esposo empieza a decirle a la esposa que lo que a ella le gusta, que lo que ella hace es del diablo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está. La esposa le dice al hombre que lo que está haciendo es del diablo, que aquello que a él le gusta es del diablo. Y no está en la Biblia, no está por ahí. Otros toman la verdad pasada, toman verdades del Antiguo Testamento como la prohibición de alimentos, como el guardar días de la semana, y los hacen vigentes, los hacen actuales. Y esto es casi, hermano, como inventarse un mandamiento. Claro. Esto es de la misma forma, tratar como de completar el Nuevo Testamento, como que, le quedó haciendo falta al Nuevo Testamento de lo de atrás, y entonces traigámoslo de allá y pongámoslo aquí. Vea, esto hacía falta. ¿No? Cuando las cosas del Antiguo Testamento trascienden la ley, son las que se establecieron, algunas que se establecieron en Génesis. Eso sí, hermano. Hay mandamientos en Génesis que la Biblia en el Nuevo Testamento no los desmiente, porque son cosas universales, eternas, mandamientos eternos. Muchos mandamientos se establecieron en Génesis y fueron hechos desde ese tiempo, fueron determinados para la iglesia de este tiempo. Pero eso hay que saberlo entender y sacarlo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio. Tengamos cuidado con eso entonces. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Hay libros de los cuales usted y yo le sacamos mucho producto, mucho provecho. Hebreos es un libro, tengo el estudio de Hebreos si usted lo quiere llevar en audio. Efesios capítulo número 1, versículo 16 al 23. El versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Enfóquese en la autoridad soberana que fue dada a Jesucristo. 29. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Perdón, ese es el 20. Otra vez el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo fue establecido como autoridad sobre toda autoridad. Diga conmigo, Jesucristo es autoridad sobre toda autoridad. Él es el soberano, por eso le leí esos dos textos de Apocalipsis y de Timoteo, al soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo nuestro Señor. Y lo más lindo es que aquel que es soberano
es la cabeza tuya y mía, es la cabeza de la iglesia. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a entender estas cosas tan inmensas, tan grandes, hermano. Oh, profundidades de la ciencia y del conocimiento de Dios. Tremendo, hermano. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tenemos por cabeza al soberano Rey, al máximo Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Dice entonces 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ponga esto en orden allí en su cabecita y después lo lleva al Espíritu. Póngale cuidado. El soberano de los reyes de la tierra se llama Jesucristo. A Él le fue dado todas las cosas y fue puesto, el Señor Jesucristo fue puesto por cabeza a la iglesia. O sea, Él es la cabeza, el que manda en ti y en mí. Dice, fue dado por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Y también dice que aquel que es soberano de todo, óigame, ha determinado que aquí en la tierra Él se va a manifestar a través de la iglesia, porque usted y yo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud del soberano de los reyes. La plenitud, usted y yo, la iglesia, somos la plenitud de aquel que tiene la máxima autoridad sobre toda la creación. Yo no sé si eso a ustedes les significa en algo. No sé. Ahora, oiga, si usted es la manifestación del poder de Jesucristo aquí en la tierra, si usted es la plenitud de aquel que es el soberano de los reyes, ¿qué sentido tiene que usted y yo como iglesia empecemos a inventarnos mandamientos que no están en la Biblia? ¿Qué sentido tiene que no conformándonos con lo que el Señor determinó como pecado y lo que dejó sin juzgarlo como pecado, no lo juzgue usted, hermano? Mire, ¿qué sentido tiene que usted y yo empecemos a llevarle la contraria al Señor Jesús? Las contradicciones, el Señor no las soluciona. Otra vez, las contradicciones, el Señor no se esfuerza en solucionarlas, no. Y es una contradicción que digamos que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero nos estemos inventando mandamientos y diciendo que lo que dijo el Señor Jesús, que ya no está vigente, que ahora... ¿Quiere que le dé ejemplos? Yo sé, quiere que le dé ejemplos. Sencillo, hermano. Hay unos grandes estudiosos, unos grandes maestros internacionales, los respeto mucho y de ellos no digo nada, pero de sus enseñanzas con la Biblia puedo demostrar que muchas de las enseñanzas que ellos tienen como base de su ministerio no son bíblicas. Hay muchos maestros que hablan de que los 5 ministerios que estableció Jesucristo, ¿quién lo estableció? El soberano de todos los reyes, aquel que se le dio la autoridad por sobre todas las cosas. Él, Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura, oiga, hasta que la iglesia sea perfeccionada. ¿Ya fue perfeccionada la iglesia? ¿Sí, ya? No. Y entonces significa que esos 5 ministerios son necesarios en la iglesia. ¿Es así o no? Y entonces uno ve ministerios internacionales muy famosos diciendo, no, el profeta ya no existe. Ya el Señor sacó el profeta, ya no son 5 ministerios, son 4. Otros dicen, no, apóstoles ya no hay. Y se rebuscan por ahí en la Biblia algún versículo y dicen, no, apóstoles ya no hay. Pero váyase a Efesios 4:11, que dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de ese varón perfecto llamado Jesucristo, no se tocarán los 5 ministerios. Váyase allá. Pero ellos insisten. Entonces dicen, no, que evangelistas no existen. Otras escuelas dicen que toda la iglesia tiene que ir a evangelizar. Por eso ya los evangelistas no existen. Es mentira, hermano. Los 5 ministerios están vigentes, porque tienen el propósito de perfeccionar a los santos, a usted y a mí, a los santos para la obra del ministerio. Pero a ellos se les ocurre, diciendo que son hijos de Dios, diciendo que son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, diciendo que son la iglesia del soberano de los reyes, empezar a desmentir al Señor
empezar a contradecir la palabra. Eso no está bien, eso es una contradicción. ¿Sabe qué? El Señor nunca soluciona las contradicciones, sino que juzga al contradictor de acuerdo a su contradicción. Le voy a explicar ese pedacito. Un día, en una parábola, el Señor se asemeja a un dueño, a un hacendado, que llegó y recogió todos sus bienes y llamó a 3 de sus siervos, esclavos, y le dijo al uno: vaya, trabaje, negocie y guárdame el rendimiento. Le dio 5 talentos. Llamó al otro y le dijo: vaya, trabaje, negocie y me guarda el rendimiento de este dinero. Le dio 2 talentos. Al otro lo llamó y le dijo: quiero que negocie, que trabaje y que me guarde el rendimiento de este dinero. Le dio 1 talento. Y dice la Biblia, de acuerdo a sus capacidades. Dios nos da a ti y me da a mí de acuerdo a las capacidades que tengamos. Déjeme enseñarle algo o déjeme recordarle algo que usted ya sabe. ¿Usted quiere más? Tiene que capacitarse, hermano. ¿Usted quiere que Dios le dé a administrar mayores cantidades de dinero? Capacítese. Tome un curso de administración al menos, así, de verano. Pero queremos que el Señor nos dé más cuando no tenemos la capacidad de administrar más. Dios nos da de acuerdo a la capacidad. ¿De acuerdo a qué? Bueno, entonces resulta que la situación es esta. El de los 5 talentos tiene otros 5 talentos, el de los 2 talentos tiene otros 2 talentos, pero el de 1 talento dice esta contradicción. Él se mete en esta contradicción y dice: sabía que eras hombre duro, que recoges donde no sembraste y ciegas donde no esparciste, por eso enterré tu dinero, tuve miedo y enterré tu dinero. Y aquí está, contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque el que le dio el dinero fue su señor, y después viene este hombre contradictoriamente y le dice: yo conozco que tú eres hombre severo, hombre duro, que recoges donde no sembraste. ¿Cómo así que no sé? ¿Sabe qué? El Señor le hubiera podido decir: ¿cómo que recojo donde no sembré? Si yo fui el que te di el talento, yo mismo. Pero mire que el Señor no se esforzó en solucionarle la contradicción, no se esforzó en corregirlo. Le dijo: no, usted está confundido, mijo. ¿Por qué más bien entonces no dio mi dinero a los banqueros y yo hubiera tenido mi dinero con los intereses? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? Y entonces lo juzgó de acuerdo a su contradicción y le dijo: amárrenlo y tírenlo a las tinieblas de la calle, donde será el lloro y el crujir de dientes. El tipo se fue a la condenación sin darse cuenta, hermano, que se había confundido, que se había hecho un conflicto en la mente y había dicho: usted no me dio nada, cuando sí le había dado. Entonces el conflicto, hermano, es este: yo soy la iglesia de Cristo, ¿por qué yo cambio la palabra? Yo soy la iglesia de Cristo, ¿por qué yo desmiento la palabra? Yo soy la iglesia de Cristo, ¿por qué le aumento a la palabra? No tiene ninguna presentación. El Rey soberano, la autoridad soberana en este momento es Jesucristo. Amén. Y no podemos llevarle la contraria, entienda eso. Cuando usted vea o escuche que alguien se inventó un mandamiento o está tratando de anular un mandamiento, entonces diga: a eso no le juego, de esa manera no le voy a caminar. Cristo ejerce toda autoridad soberana sobre la iglesia de parte de Dios Padre. Escuche esto: Cristo ejerce toda autoridad soberana sobre la iglesia de parte de Dios nuestro Padre. Allí está Efesios 6, 3, 4 y 5, ya lo leímos. ¿Sí lo leímos ya? Le voy a dar algunos principios. Por favor, escriba. Lo que la Biblia no juzgue, este es el primero. Lo que la Biblia no juzgue, usted no lo debe juzgar. Al Señor no se le olvidó nada. 2. La autoridad soberana es de Dios. Nada se le puede añadir y nada se le puede quitar. Esos 2 principios téngalos allí presentes, nunca se le olvide, para que no vaya a caer en el error que muchos puede ser que hayamos caído alguna vez. Mateo 24, 5. Mateo capítulo 24, versículo 5 dice la palabra: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Deténgase allí un momentico y piense en lo que dice este texto bíblico. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Cuando un líder espiritual ¿cómo llamarlo? Lo erige, se levanta, no sé, se agranda, digámoslo de esa manera, que suena mejor. Cuando un líder espiritual se agranda y empieza a decirle a usted que es que el nivel de revelación que él tiene no se parece a ninguno y que Dios le ha dado la exclusividad a él de hablar palabra que nadie más habla, oiga, tenga cuidado, porque esas personas se convirtieron en anticristo. Anticristo no es ir en contra de Cristo, anticristo también significa estar en vez de Cristo. Y en la historia se han levantado cantidad de ministros, cantidad de líderes religiosos que dicen, aquí estoy. Dios me seleccionó para cosas que nadie más puede hacer. ¿Y sabe qué es lo peor? Que como no conocen esto que estamos aprendiendo, la gente dice, amén, amén. Y como a Dios le place probar su entendimiento, su fe, su conocimiento, entonces permite que esas personas hagan prodigios, milagros. Y eso ya aterra a la gente. Y esas personas empiezan a decir, ya la Biblia en esta parte no es verdad. Ahora yo traigo una revelación nueva y la gente le cree. Muchos vendrán en mi nombre, dirán yo soy Cristo. Ya ahora el Señor ha determinado hablar a través de mí. Esto lo han hecho muchos líderes y a usted le parece absurdo, pero no es tan absurdo. Hoy mucha gente está siguiendo una persona desviada porque cree que en él está la verdad de Dios y no en la Biblia. Porque aunque conocen la Biblia y saben que esa persona se desvió de la verdad de Dios, están creyendo que ese hombre tiene el respaldo de Dios porque en vez de Cristo ahora está él. Tengamos cuidado con eso. Mire, temamos, temblemos. Nunca hagamos eso, por favor. Jamás hagamos tal cosa de empezar a confiar en un hombre para creer que aquello contrario a la Biblia que está diciendo puede llegar a ser verdad, que porque dice que tiene tanta comunión con Dios, la comunión con Dios la debemos de tener todos y todas. Hola, no debe ser exclusividad de uno solo, pero llegan a creer que tiene tanta comunión con Dios que le tenemos que creer y les da miedo no ir a creer lo que Él dice. Hermano, no crea. Todo lo que no esté alineado a la Biblia no lo crea, nunca lo crea. Porque qué terrible será despertar en la eternidad lleno de confusión y en un lugar donde uno no esperaba. ¿Qué pasó? Es que usted siguió un hombre, uno que se hizo pasar por mí, que dijo que ahora en vez de Cristo iba a estar Él. Le digo algo, hermano, y el tiempo nos apremia, pero le digo algo. Hace algunos años, cuando se levantó ese movimiento apostólico profético, se reunieron un apóstol y dos profetas, un profeta varón, un profeta mujer, y empezaron a decir cosas tan absurdas, hermano, y tanta iglesia que seguía esos ministros. De pronto usted escuchó esto. Uno de esos tres, la profeta, decía que Jesucristo ya no iba a venir. O sea, la Biblia es una mentira. Ella decía, Jesucristo no va a venir, no va a venir. Y decía palabras como estas, yo estuve 5 días en el corazón de Dios y Él me dijo que no va a venir, que ahora la iglesia en cabeza de algunos de nosotros, oiga, se estaba erigiendo como Cristo. Si Cristo ya no viene, ¿cuál es la esperanza? Ay, Dios mío. Su pastor, la esperanza suya es su pastor, que entonces ahora Él lo dirija. No, hermano. Oiga, y yo escuchaba eso y ya no escuchaba nada más. No, yo no quiero No, pastor, escuche lo que hay revelación. ¿Qué, hermano? ¿Cuál revelación? Si está llevando la contraria a la Biblia, a lo escrito, a lo ya establecido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nadie podrá venir a decir que ya no sirve. Ya nadie podrá venir a decir que es que ya Cristo no viene, que ahora se arrepintió, que ahora se va a quedar en el cielo y que nosotros nos quedamos aquí. No, hermano. Nadie lo puede decir. Y es muy importante que usted sepa que anticristo no solamente significa en contra de Cristo, sino en vez de Cristo. Y cada tiempo se levanta gente diciendo que
ellos tienen la razón y que el respaldo de Dios, y que entonces ahora usted le tiene que hacer caso es a Él y a nadie más. Vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Me falta un texto bíblico y una explicación que no quiero tener como la premura del tiempo, para que pasemos a la segunda autoridad. ¿Está aprendiendo algo sobre la autoridad soberana? Que nos tiemblen las piernitas, hermano, el día que nos dé por obedecer o por inventarnos un mandamiento o un pecado nuevo. Que nos tiemblen las piernas, hermano, del miedo, porque nos estamos enfrentando al soberano de todos los reyes y queremos estar en vez de Cristo. Que Dios nos guarde. Y las personas que han caído en esto lo han hecho pensando que lo pueden hacer. Y hay algo, mi hermano, que le quiero explicar, y es que el ser humano, el cristiano, llegó a creer que Dios da un mandamiento para que el hombre suponga, para que el hombre se suponga. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando usted y yo encontramos allá en Levítico 18:6, ningún varón se llegará a parienta próxima alguna. Ya con ese solo versículo, los religiosos y los líderes religiosos empezaron a inventar mandamientos. Entonces es pecado esto, entonces es pecado lo otro. No, ¿por qué suponer? Le decía yo a un maestro de universidad, ¿por qué suponer lo que Dios quiere decir allí, si de ahí en adelante, de ese versículo 6 en adelante, está desmenuzadito, hermano, explicado todo lo que al Señor le desagrada como vínculo familiar? ¿Por qué? Y cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo 5, por allá en los versículos 17 en adelante, cuando la Biblia dice que el que haga y así enseñe a obedecer estos mandamientos muy pequeños será llamado muy grande en la tierra, pero el que no haga, el que quebrante, el que viole estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en la tierra. Y si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el cristiano dice, yo tengo que inventarme cuáles son los mandamientos de justicia, voy a inventarme los cuáles serán. No, de ahí en adelante siguen. Ahí empieza el Señor entonces con toda la sabiduría del Señor a decir, mandamiento grande, oíste que fue dicho, no matarás, mandamiento grande. Mas yo os digo que el que se enoja contra su hermano, mandamiento pequeño. Y no tenemos que inventarnos nada, no tenemos que suponernos nada. Todo en la Biblia está muy bien explicado, ¿lo entendí?